Hola, bienvenidos a Fernando Ferlaso, a En Busca de lo Enigmático. Un día más hablamos del coronavirus. Eh, Se trata de hablar del coronavirus desde una postura que un poco distinta a la que venimos haciendo hasta ahora, en el sentido de que quede separado lo que es el coronavirus de, las, de la política, del gobierno a nivel de partidos políticos, porque nunca se va a dar una visión, a mi parecer, neutra de lo que es el coronavirus, sino que siempre va a tender a intereses de partidos políticos. Bueno, y dicha esta breve introducción, un poco a mi manera, pues quería poneros que me ha parecido interesante hoy escuchar como todos los días al doctor Gaona en la reunión secreta, pues hoy ha tratado el tema de la desinfección en casa, del uso y precauciones en el uso del ozono, de los limpiadores de ozono, los purificadores, los generadores de ozono. Vamos a ver un breve resumen que creo que es interesante, pues en mi opinión pues no es necesario comprar estos aparatos de ozono para hacer una purificación del aire o cargar de ozono. No, no lo veo. Veo que sí, por una parte, pues bien hecho, pues puede resultar beneficioso, pero es mucho más posible que al no realizarlo adecuadamente, pues se lleguen a efectos más perjudiciales que beneficiosos. Vamos a oír al doctor Gaona. Vamos a escuchar al doctor Gaona. ¿Qué es lo que puede producir si nosotros nos metemos en una habitación que esté llena de ozono? Pues altera la mucosa nasal, puede alterar la mucosa bucal también, todo lo que es la cubierta de células de los pulmones, y eso puede provocar realmente serios problemas. Aquellos otros que tienen patologías previas de tipo asma, insuficiencia respiratoria, por ejemplo, tampoco evidentemente deben de exponerse como tal al ozono. Incluso hay algún estudio por ahí que dice que si uno se expone muchas veces, algunas células pueden mutar y podría producir cáncer. Pero bueno, será en casos extremos, evidentemente. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Bueno, en primer lugar, si a alguno se os ocurre, hay montones de generadores de ozono que se venden libremente en España y en Europa también y a nivel internacional, se debe comprar uno que tenga un temporizador. ¿Por qué? Porque lo suyo es obviamente cerrarlo todo, darle al temporizador y salir de la habitación. Por supuesto que no debe haber mascotas ni ningún ser vivo en lo que es el propio entorno, ¿no?, del habitáculo donde se va a producir este ozono. Bien, eh, lógicamente no quedarse dentro de la habitación, por si acaso lo agrego, ¿de acuerdo? Bien, dejarlo ahí el tiempo que sea suficiente, dependiendo de las instrucciones del aparato, porque depende del flujo de ozono, de los metros cúbicos que tenga la habitación, etcétera, etcétera. Pero puede ser de varios minutos, bastante largo. A lo mejor 10, 15, media hora, lo que sea. Pero aproximadamente en esas magnitudes nos movemos. Bien, una vez que esté todo desinfectado, habría que entrar. Los artículos científicos indican que uno debe entrar con una máscara especial, ¿no? Una mascarilla de las habituales que tenemos para el virus, que no deje entrar las moléculas de ozono. En el peor de los casos, imagino, es un respirar abriendo las ventanas. Pero bueno, ese último consejo no viene en ningún sitio. La cuestión es que no hay que respirarlo. Es tan debatido el tema de los generadores de ozono que, por ejemplo, desde el año 2009, en California,
una de las legislaciones más restrictivas que hay respecto a este tipo de aparatos, está prohibido los generadores de ozono, la venta libre de generadores de ozono, excepto con propósitos médicos y otros con muy poco ratio de generación. Los de bajo ratio de generación los podéis ver también muchas veces en sitios como Amazon, etcétera, en el que dicen que tienen filtros, purifican y además tienen ozono. Bueno, la generación de ozono que tienen los aparatos es realmente ridícula. Es decir, algo harán, ¿no? Pero yo creo que es más por tema de marketing para poner que lleva ozono y para los bichos que entren en contacto justo con la zona esa, pues se vayan al otro mundo. Pero realmente poco debe funcionar. No hay que confundir, esto sí es importante, con la ozonoterapia, que también se ha hablado de ella y consiste en introducir ozono dentro del organismo de una manera muy estudiada para que bajo ciertas situaciones muy particulares pueda obtener algún beneficio. De eso no os he puesto bibliografía porque no estamos hablando de la ozonoterapia, sino de la utilización de ozono a nivel casero, a nivel industrial, a nivel de una habitación. Mi consejo es que si no tenéis una habilidad especial y desde luego si estáis considerando hacer este tipo de terapia, este tipo, mejor dicho, de biocida en una zona industrial, contratéis, lógicamente, los servicios de personal especializado. Me he atrevido a hacer este vídeo porque he visto que se venden muchísimos aparatos y la verdad... Ahí teníamos al doctor Gaona explicando el uso de las máquinas de ozono. A continuación paso a poneros pasamos, mejor dicho, a un tema me parece importante, que es el de dentro de esa visión global del coronavirus, de esa visión mundial, pues tratar el coronavirus en Inglaterra, ya que es el país o de los países más afectados de Europa, con el mayor número de fallecimientos. En estos momentos más de 40.000 fallecimientos en Inglaterra. Pasamos a ver un vídeo. En el Reino Unido. El Reino Unido supera las 40.000 muertes por COVID-19 según la Oficina de Estadística. Breathing on your own. 60 days, which is total. There is a splitting patients if they're possible COVID coming in one entrance, we've kind of split them from the start. Today. Sector has been more difficult from the NHS by the Ahí tenemos uno de los dos vídeos que quería poneros sobre la situación del coronavirus en Inglaterra. Vamos ahora al segundo de los vídeos del coronavirus en el Reino Unido, la última hora de los afectados en Londres. La crisis del coronavirus parece no tener fin todavía en España y cada día son más las personas infectadas y las personas que pierden la vida debido al brote epidémico causado por el virus SARS-CoV-2.
Más de 60.000 contagios en el Reino Unido. Recordemos que la epidemia comenzó el pasado 1 de diciembre de 2019 en la ciudad de Wuhan, China central, hasta tal punto que el Reino Unido ha registrado este miércoles un incremento de 938 muertos por coronavirus en hospitales, hasta un total de 7.097 fallecidos, lo que marca un nuevo récord diario de defunciones por segunda jornada consecutiva. Según los datos difundidos por el Ministerio de Sanidad británico, el número de casos de la enfermedad confirmados ha crecido en 5.492 nuevas infecciones, hasta llegar por el momento a un total de 60.733 contagios por la COVID-19. Pasamos a ver ese vídeo de los afectados en Londres, en Inglaterra. Ahí lo tenemos. En el continente africano hemos visto cómo se duplican las cifras de nuevos positivos en el continente africano. Hace una semana, unos 10 días, producían unos 1.000 casos nuevos diarios de coronavirus. Esta semana ya más de 2.300 diarios, con lo que este fin de semana pasaremos los 60.000 casos positivos en todo el continente. Hace dos fines de semana advertíamos que se acercaba peligrosamente la cifra de 30.000, ahora ya 60.000. Es verdad que hay que decir y hay que matizar que ahora la capacidad de hacer test en el continente es mucho más alta. Cuando empezó la pandemia, solo 2 países, Senegal y Sudáfrica, tenían esta capacidad y ahora ya son más de 41 países. Pero la progresión, están viendo los expertos, que a diferencia de otros lugares del mundo, no es exponencial, está siendo lineal. Les preocupa porque sigue avanzando de una manera lineal, pero no es exponencial. Pongo un ejemplo muy claro. España y Sudáfrica más o menos se declararon el estado de emergencia a mediados de marzo los dos. España lo hizo con 4.200 positivos, Sudáfrica solo con 61. La progresión ha sido completamente diferente. Si España ahora mismo tiene 223.000 infectados, Sudáfrica, aunque es el país del continente africano con más infectados de coronavirus, apenas tiene 9.000. Las diferencias aún son más grandes si miramos los muertos. En España más de 26.000, en cambio en Sudáfrica apenas 170. La diferencia es muy grande, pero sin embargo la Organización Mundial de la Salud pide mucha prudencia. Dice que en el continente africano el coronavirus, podría permanecer durante mucho tiempo como una especie de cenizas humeantes, de rescoldos de un incendio, decía, y que podría perdurar en el tiempo. Esta situación preocupa y ha hecho un análisis de cuántos muertos podrían producirse y los estima en unos 190.000 muertos en el continente africano y hasta 40 millones de infectados. Estas cifras, sin embargo, se oponen a una rebaja de unas cifras que dio también una agencia vinculada a las Naciones Unidas hace poco, en los que estimaban 300.000 los muertos que se podrían producir en el continente africano. Desde África, no solo un grupo de intelectuales rechazó este afropesimismo que rodea todas las previsiones en el continente, dicen que las peores previsiones de estas hace semanas todo el tiempo se van reduciendo a la baja. Habrá que ver cómo evoluciona. Los expertos están preocupados, como también lo están por la situación que se está viviendo en Madagascar. El presidente de esta isla africana, de la mayor isla africana, dice que ha conseguido un remedio para el coronavirus basado en la artemisia, una planta medicinal, y de hecho ya ha empezado a distribuirla por el continente africano. Varios países del continente africano han abrazado esta medida del presidente malgache. La OMS advierte: es peligroso repartir este tipo de remedios tradicionales sin haberlos testeado científicamente, porque no está segura su funcionalidad, no está segura que funcione para echar atrás, para combatir el virus. Esto, como hemos visto, lo que hacía referencia al coronavirus en África. Quería poneros el anterior vídeo del coronavirus en el Reino Unido, la última hora.
vamos ahí con el coronavirus en Inglaterra. Ahí vemos las calles aisladas las calles aisladas en el Reino Unido, calles vacías, sin gente. Recordemos que las muertes por coronavirus en Reino Unido, como hemos dicho, podrían ascender ya a 40.011 según los datos semanales de la Oficina Nacional de Estadística, a partir de los certificados de defunción, e incluyendo los fallecidos en las residencias y en sus hogares desde el arranque de la epidemia. Por último, quería poneros un vídeo ya en lo que respecta al coronavirus aquí en España. En concreto, las declaraciones de hoy de Fernando Simón, que nos ofrece los últimos datos del virus en España. Vamos a escuchar las declaraciones de Fernando Simón de los datos del día de hoy del coronavirus en España. Muy buenas tardes a todos. Son las 12:08, una hora menos en Canarias. Comienza la rueda de prensa con los datos actualizados de cada día del director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, el doctor Fernando Simón. Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes a todos. Bueno, hoy a nivel nacional no hay mucha variación respecto a estos últimos días. Seguimos con una tendencia similar, con una pequeña estabilización. Ha habido
439 casos notificados por las comunidades autónomas nuevos a día de hoy. Hay 10 comunidades autónomas que han notificado menos de 10 casos y tenemos 184 fallecidos, 6 más que ayer, 8 más que ayer, pero más o menos en la misma tendencia que estamos observando durante los últimos días, en las que nos mantenemos por debajo de los fallecidos diariamente. Obviamente estas tendencias son similares a los días pasados y entendemos que se mantendrán en los próximos días si no hay cambios que se hayan producido por, digamos, mal uso de las nuevas condiciones de movilidad que tenemos. Sí que me gustaría hoy entretenerme un poco en la situación internacional, porque es una situación que está evolucionando rápidamente, que está cambiando un poquito el mapa de la situación a nivel global. Todos sabemos ya que Estados Unidos es el país con más casos. Ha notificado a día de hoy 1.342.594 casos. Ayer tuvo un incremento de 18.000 nuevos casos, es la cifra más baja de incremento de las últimas semanas en Estados Unidos, y ha notificado ya 80.800 fallecidos. Es el número más alto del mundo, muy de largo, y además es un país en el que, pese a que ha reducido ese incremento, todavía están notificándose muchos casos nuevos diariamente. En el resto de los países del mundo, aparte de Estados Unidos, los siguientes que más casos tienen son países europeos. Los siguientes 4 países europeos, los siguientes 4 países con más casos son países europeos. Está Rusia, España, Reino Unido e Italia. Todos ellos con más, incluidos nosotros, con más de 200.000 casos. Sin embargo, es cierto que los incrementos importantes que estábamos observando estos días en Rusia ha hecho que Rusia ya sea el segundo país del mundo con mayor número de casos, por encima de nosotros con 232.243, y sigue teniendo incrementos muy importantes. Por ejemplo, de ayer a hoy ha tenido casi 11.000, 10.899 casos nuevos. Sí que es cierto que su letalidad es muy baja, 0,9%. No tenemos seguridad si se están notificando todos los fallecidos o la manera en la que están notificando, porque en principio, y ojalá fuera así, pero es cierto que por la evolución en el resto de los países podrían plantearse algunas dudas, que esa letalidad de Rusia es excesivamente baja para lo que se observa en el resto de los países, y ya me gustaría que de verdad fuera esa. España tiene 228.000 casos, 681, con incrementos del 0,18% de día en día, 0,15, 0,20 máximo en estos últimos días. Reino Unido es el siguiente país con mayor número de casos, 226.000, con incrementos de alrededor de 3.000 casos diarios. Por ejemplo, es la cifra que tuvo ayer, 3.403 casos, incrementos entre el 1 y el 2% diarios. Lo que implica que de seguir estas evoluciones, esta evolución tal y como se está observando hasta ahora, es muy probable que en los próximos días Reino Unido también tenga más casos que España, lo cual, mejor sería que no los tuvieran ni ellos ni por supuesto nosotros. Italia se mantiene en unos incrementos más moderados, pero también está teniendo incrementos del 0,64% y ahora mismo tiene 221.216 casos. Y si el Gobierno de alguna manera se está planteando su uso obligatorio. Cuando digo todos los medios, son todos, lo formulo a través de Europa Press, por ejemplo. El Gobierno se está replanteando el uso obligatorio de mascarillas en espacios públicos. ¿Será solo para los espacios cerrados o también en la calle, en los parques? Bueno, a mí me van a permitir que no hable en boca del Gobierno. El Gobierno es muy amplio, tiene muchísimos sectores y de hecho hay una ministra portavoz. Yo lo más que puedo hablarles es de la posición que hemos estado hablando todos estos días, porque el tema de las mascarillas es un tema recurrente que hablamos a menudo, y de algunas de las discusiones que ha habido en diferentes grupos, básicamente técnicos, en los que yo participo o tengo el honor de dirigir o coordinar. Como les hemos comentado en los días anteriores, las mascarillas son una buena medida de prevención. Ya hemos dicho también, creo que es una frase que se ha quedado un poco en el ambiente, que la mejor mascarilla son los 2 metros de distancia. Pero en todo caso la mascarilla, por supuesto, que es una medida de prevención que puede ayudarnos muchísimo en el control de la epidemia y sobre todo de lo que nos queda en esta última fase. Dicho eso, también hemos comentado varias veces
que el uso de las mascarillas, aunque se generalice, no es fácil que se pueda obligar a todo el mundo. Hay población. Ahí veíamos parte de las declaraciones de Fernando Simón en el día de hoy de la situación actual del coronavirus en España, y hablando en estos últimos momentos que os he mostrado, pues sobre las medidas preventivas tan importantes, el uso de mascarillas adecuado, las demás medidas preventivas, el distanciamiento social adecuado, etcétera. Bueno, pues hasta aquí ha sido el dossier por hoy, como reflexión final, y siempre desde mi posición, de lo que puedo observar cuando por la calle, cuando sales, cuando en esos momentos en los que podemos salir, o bien cuando vas a comprar, pues decir que sí, se están haciendo bien las cosas, pero la gente sigue realizando bien las medidas, pero decir que es un tema de concienciarnos, una concienciación social. Lo estamos haciendo bien, pero se puede mejorar en la medida, empezando por uno mismo y también los demás, concienciarnos cada vez más de este coronavirus, de las medidas preventivas. Sin más, espero que os haya gustado y nos vemos en un nuevo vídeo de Fernando Ferlaso de En busca de lo enigmático.